Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta clase 2 de Python. Vamos a empezar con la clase 2 de este curso de lenguaje de programación Python. Y ya saben que para que se publique la siguiente clase, este video tiene que llegar a 30 me gustas. Así que si esta clase lo quieres lo más antes posible, ya vaya poniendo me gusta a este video. Hasta ahora hemos creado nuestra primera aplicación que era Hola Mundo. Simplemente lo que imprimía era Hola Mundo y algunos datos. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a definir las variables en Python, vamos a aprender a reutilizarlos y vamos a terminar creando una pequeña aplicación, en este caso que lo que va a hacer es sumar dos números. Así que vamos a empezar, podemos crear otro archivo. Por ejemplo, acá le voy a llamar suma.py. Eso es lo que vamos a terminar haciendo en esta clase. Así que vamos a aprender a definir las variables y también vamos a ver los comentarios en Python. Por ejemplo, los comentarios en Python se colocan con numeral. Estos comentarios simplemente es para los desarrolladores. En este caso no va a cambiar en nada el código al momento de ejecutar nuestra aplicación. Este código prácticamente o este comentario va a ser ignorado por el intérprete de Python. O sea, lo va a ignorar y no lo va a mostrar o no lo va a generar ningún cambio en nuestra aplicación. Por ejemplo, acá numeral y luego de eso podemos colocar un texto cualquiera. Por ejemplo, definición de variables. Podemos colocar de esta forma. Entonces, después del numeral, una línea va a estar comentado, ya sea código o lo que sea, un texto. Entonces, este numeral lo que hace es comentar una línea de código. Y esto nos va a servir mucho para ubicarnos fácilmente en nuestro código, porque si nosotros creamos una aplicación con miles de líneas de código, entonces gracias a este comentario nos vamos a reubicar fácilmente donde queremos ubicarnos, en qué parte de nuestro código queremos ubicarnos, o cuando estemos trabajando en grupos, tu compañero de trabajo o tu compañero prácticamente va a entender más fácil tu código gracias a los comentarios que tú vas a dejar. Vamos a definir una variable. La definición de una variable es muy fácil. Si te has fijado la documentación de Python, simplemente colocas un nombre y luego de eso utilizas el operador de asignar un valor y lo asignas y ya está. Entonces, para crear una variable, vamos a ver qué es una variable. Una variable es como una caja vacía. En este caso, al momento de crear una variable, vamos a crear una caja vacía o un espacio vacío en la memoria RAM. Y luego de eso, a esa caja vacía o a ese espacio vacío, nosotros le podemos asignarle un valor, que puede ser cualquier tipo de dato. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos guardar nuestro nombre, simplemente vamos a crear una variable que sea nombre. Así que, por ejemplo, yo voy a escribir acá nombre. Este sería mi variable. El nombre de las variables pueden ser cualquiera, pero respetando algunas reglas, como por ejemplo que no puede iniciar con un símbolo o que no puede iniciar con un número. Luego de colocar el nombre de la variable, que no debe contener un espacio, nosotros podemos asignar o nosotros le colocamos el operador igual. Este operador igual es de asignarle un valor, luego de eso le asignamos, por ejemplo, nuestro nombre. Como ya hemos mencionado en la anterior clase, los cadenas de caracteres, como nuestro nombre, deben ir entre comilla simple o comilla doble. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí mi nombre, que sería Alex, y en Python, al finalizar una línea de código, no es necesario poner punto y coma, simplemente lo dejamos aquí. Entonces aquí hemos definido una variable, la caja vacía en este caso es nombre, y el dato que le hemos almacenado en ese espacio vacío o en esa caja vacía es Alex. Entonces, en este espacio que es nombre, le hemos asignado Alex. Ahora, para mostrar simplemente este variable, nosotros podemos utilizar la función print y acá simplemente colocamos la variable que lo que hemos creado que se llamaba nombre. Entonces lo que va a mostrar esta función print es este dato que está aquí, que es lo que contiene, porque simplemente esto es un contenedor. Entonces, para ejecutar podemos abrir nuestra terminal, ponemos nueva terminal. Vamos a limpiar esto. Acá ya tenemos dos archivos. En este caso vamos a abrir suma.py. Así que ponemos Python suma.py y lo que me va a devolver es prácticamente mi nombre. Entonces, de esta forma ya sabemos definir una variable. Ahora, Python es dinámico.
Otros lenguajes de programación son tipados en los cuales tú tienes que poner qué tipo de dato va a almacenar esta variable. Pero Python es dinámico, así que puede almacenar una variable cualquier tipo de dato. Por ejemplo, aquí al nombre nosotros le hemos asignado una cadena de carácter, en este caso un string, en Python es un str. Por ejemplo, a esa misma variable nosotros le podemos asignar otro tipo de dato, en este caso, por ejemplo, un número entero, yo le voy a poner 25. Esta acción en otros lenguajes de programación tipado como Java o Go no se puede hacer porque en esos lenguajes de programación tú tienes que indicarle qué tipo de dato va a almacenar, en este caso una variable. Ahora en Python, como es dinámico, nosotros podemos asignarle cualquier tipo de dato. Por ejemplo, si ahora volvemos a ejecutar, en este caso, primero vamos a guardar, porque no he guardado. Si ejecutamos, ahora ya no me va a mostrar mi nombre, sino que me va a mostrar 25, porque el dato que le hemos asignado anteriormente era mi nombre, pero luego de eso, ese dato le hemos reemplazado por 25. Entonces, esas cosas nosotros podemos realizar con Python. En Python prácticamente nosotros podemos almacenar cualquier tipo de dato en una variable, ya sea un objeto, ya sea un número, un decimal, un booleano, un cadena de carácter. Y de esta forma, asignándole a una variable, nosotros podemos reutilizar. En este caso, por ejemplo, esta variable no estamos reutilizando, simple estamos mostrando y aquí estamos modificando. Ahora, en Python, la definición de una variable es recomendable colocar entre minúsculas utilizando barra bajas. Hay muchas formas de definir las variables que otros lenguajes de programación tienen sus reglas. Esas reglas no son obligatorias, de hecho puedes definir como tú quieras una variable. Pero en Python, por ejemplo, si yo quiero poner mi nombre y mi segundo nombre, entonces acá, por ejemplo, voy a crear una variable poniendo segundo y puedo utilizar esta barra baja, segundo nombre. Como nosotros no podemos utilizar espacio, entonces utilizamos esta barra baja prácticamente para decir que, por ejemplo, segundo nombre o nombre apellido, nombre completo o variables que sean un poco largos de esta forma. Entonces podemos utilizar barra baja. También podemos iniciar definiendo una variable con barra baja. Pero como dije, no podemos iniciar con un número, en este caso el inter de Python ya nos está marcando que esta definición de la variable está mal. O también no podemos definir utilizando un símbolo, en este caso por ejemplo un dólar, no podemos hacer esto, entonces estas reglas hay que cumplirlas. Pero si nosotros podemos poner un número al final, por ejemplo podemos decir segundo nombre 10, o por ejemplo número 1, número 2, entre otros. Ahora vamos a hacer lo que les dije. Por ejemplo, en este caso, vamos a crear una aplicación que sume dos números. Entonces, acá puedo borrar esta variable. Simplemente puedo utilizar un print para mostrar un mensaje. Por ejemplo, suma de dos números. Voy a colocar aquí. Y en este caso, para sumar dos números, voy a necesitar dos variables. Y cada uno de estos números que va ingresando el usuario, voy a guardar en dos variables. Entonces, por ejemplo, acá puedo utilizar variables simples. Puedo utilizar num1, que podría ser número 1, o n1, n2. O también podemos utilizar valores como x, y o a y b. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar número 1 y número 2. Ahora, nosotros podemos asignarle acá, por ejemplo, 40. Luego de eso a num2 puedo asignarle igual a 50. Y luego de eso, aquí tengo dos variables con dos valores. Y lo que yo voy a hacer es sumar estos dos números que contienen cada variable. Aquí voy a crear otra variable que va a ser suma. Esta variable suma lo que va a contener es la suma de los anteriores números. Entonces, en vez de estar colocando números, como cada número ya lo tengo en una variable, lo que yo voy a hacer es poner num1 más num2. Entonces, lo que me va a realizar aquí es que va a sumar estos dos números y acá voy a obtener la suma. Como estos son números enteros, no voy a tener ningún problema. Por ejemplo, aquí mi variable nombre ya no existe, así que simplemente yo puedo llamar la variable suma
Y si yo imprimo o ejecuto, pues voy a tener 90. Tengo el primer texto, suma de dos números, y luego de eso voy a tener el resultado, que sería 90. Porque 40 más 50 es 90. Por ejemplo, en Python, realizar esta aplicación fue muy simple. Por ejemplo, por ahora, nosotros no necesitamos colocar el tipo de dato para cada variable, porque en Python automáticamente va a verificar qué tipo de dato le estamos almacenando a una variable y de acuerdo a eso se va a convertir en un tipo de dato, porque estas variables lo que están almacenando son números enteros. Si le asignamos un número flotante, la variable va a ser de tipo flotante. Si le asignamos un cadena de carácter, también. Por ahora, nuestra aplicación, como lo estamos haciendo, no necesita tanto el uso de las variables, porque esta suma podríamos realizar en la parte de esta función. Por ejemplo, en vez de poner suma, yo podría poner 40 más 50 y voy a tener el mismo resultado. Entonces, el uso de estas variables como que no tiene un poco de sentido. Vamos a ver que tenga un poco más de sentido. Para eso vamos a utilizar entrada de datos. En este caso, en vez de colocar aquí dentro de nuestro archivo los datos para que sume, lo que vamos a hacer es que por la consola nos pida que ingresemos dos números para que lo realice la suma automáticamente. Entonces, para eso vamos a utilizar la función input. En este caso, tenemos la variable num1. En la variable num1 le vamos a pedir que ingrese un número entero. Entonces vamos a utilizar la función input. Lo que nos va a permitir es que nosotros podemos ingresar datos desde teclado. Y le podemos dejar un mensaje aquí con qué mensaje le queremos pedir esos datos. Por ejemplo, le vamos a decir ingrese número 01, por ejemplo. Ingrese número 1. Vamos a dejarle un espacio, por ejemplo acá le vamos a colocar que este va a ser la suma de dos números enteros. Porque vamos a trabajar simplemente con ese tipo de dato. Ahora acá lo mismo vamos a hacer en este caso, esta función vamos a ejecutar aquí. Y en este caso vamos a decir que ingrese la suma del número 2. Entonces lo que va a pasar aquí es que lo que vamos a ingresar por teclado con esta línea va a almacenarlo en esta variable. Porque si nosotros no le colocamos que almacene en una variable, lo que vamos a ingresar por teclado, no lo vamos a poder recuperarlo. Entonces, con esta variable vamos a recuperar lo que vamos a ingresar por teclado para realizar la operación luego. Entonces, lo mismo acá, lo que vamos a ingresar en esta parte también lo vamos a guardar en esta variable. Ahora sí ya tiene como un poco de sentido nuestra variable, porque si no existieran las variables, ¿dónde guardaríamos esos datos que vamos a ingresar? Pero ahora sí ya podemos guardar en estas variables. Y luego de eso realizamos la suma y podemos mostrar por la pantalla. Por ejemplo acá le voy a decir la suma es, y en este caso con una coma vamos a concatenar la variable suma. Y prácticamente con esto ya debería funcionar nuestra aplicación. Vamos a ejecutar, que se llama suma.py. En este caso, cuando ejecutamos nuestra aplicación sigue ejecutándose. Y acá se detiene y nos dice acá, ingrese un número. Y acá el puntero nos marca para ingresar un número. Y ahora sí ya podemos ingresar cualquier número. Por ejemplo, voy a ingresar 78. Yo quiero sumar 78 más 92. Quiero sumar esos dos números. En este caso me dice que la suma es 7892. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Prácticamente ha concatenado o lo ha juntado 78 más 92. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la función input, cuando nosotros ingresamos datos por teclado, lo va a tomar como cadena de carácter. No lo va a tomar como un número entero, simplemente lo va a tomar como una cadena de carácter. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer un pequeño casting, que es prácticamente convertir ese tipo de dato a otro tipo de dato. Ahora sí, ya vamos a ver los tipos de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber qué tipo de dato es lo que estamos guardando en esta variable, podemos utilizar la función type. Vamos a poner aquí print y vamos a poner dentro de print la función type
y dentro de la función type le vamos a colocar num1. Ahora vamos a volver a ejecutar, vamos a ingresar dos números enteros y en este caso la función type me va a devolver este mensaje en el cual me va a decir que este dato pertenece a la clase str, el cual significa que pertenece a la clase string, es una cadena de carácter, o sea, no es un número entero. Ahora sí, vamos a pasar a convertir entonces. Para convertir, vamos a utilizar las funciones, en este caso, por ejemplo, para convertir a string es una función que se llama str, para convertir a entero es una función int, para convertir a float, o sea, a decimal, es float, y por ejemplo, para convertir a booleano es bool, que sería de esta forma. Entonces, estas funciones son para realizar los casting. En este caso queremos convertir a números enteros, porque acá estamos haciendo la suma de dos números enteros. Entonces, vamos a guardar en esa misma variable num01, por ejemplo, en esa misma variable, pero en este caso convirtiendo. Por ejemplo, voy a llamar mi función int. A esta función int le voy a poner también num2. Y lo mismo voy a hacer con la siguiente. Voy a poner num2, voy a llamar mi función int y en este caso le voy a enviar num2. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? En este caso, voy a guardar en esa misma variable que es num1 la conversión, porque a la función int yo le voy a enviar este num1, que es esta. Le voy a enviar ese num1 para que me lo convierta a entero, lo va a convertir a entero y lo que me ha convertido a entero lo va a guardar en esa misma variable. Entonces aquí ya deberíamos tener un entero. Y lo mismo va a ser aquí. Entonces, si volvemos a ejecutar ahora, vamos a ingresar un número, por ejemplo 45 más 80. En este caso ya me realiza la suma porque 45 más 80 es 125, ya no me está concatenando. Y acá me dice también que el num1 es de tipo int, o sea de tipo entero. Entonces prácticamente ya hemos terminado nuestra aplicación y teníamos que hacer varios pasos. Primero, por ejemplo, ingresar un dato. Este dato tenía que ser entero, pero acá nos está cogiendo como cadena de carácter. Luego de eso convertimos esa cadena de carácter a entero y luego de eso realizamos la suma y acá vamos a mostrar la suma. Entonces hay que tener mucho cuidado porque acá nos dice que es la suma de dos números enteros, porque si nosotros ingresamos un texto y por ejemplo un texto más 45 vamos a intentar convertir, va a haber un error porque un texto, una cadena de carácter, o sea, una letra, no lo va a poder convertir a un tipo entero, porque para convertirlo tendría que ser un número. Entonces aquí, pues nos va a mandar un error. Entonces hay que tener mucho en cuenta en eso, pero nuestra aplicación ya funciona. Por ejemplo, vamos a volver a ejecutar, vamos a sumar, por ejemplo, 750 más 654 y va a realizar la suma. Este es lo que está mostrando esta parte. Nosotros podemos simplemente dejar comentado. Aquí estamos dejando comentado un código. Si volvemos a ejecutar, pues ese código ya no se va a mostrar, o sea, ya no se va a ejecutar. Voy a sumar 45 más 50, que sería 90. Esa línea de código que yo le he comentado ya no se muestra, porque cuando nosotros le ponemos comentado una línea de código, pues simplemente el intérprete de Python lo va a ignorar. Bueno, esto fue todo de esta clase. Si te ha gustado esta clase, no olvides de poner me gusta a este video, suscribirte al canal si no estás suscrito todavía y déjame en los comentarios cómo te fue esta clase. Bueno, conmigo nos vemos en el próximo video.